Son las 7:38 de la mañana. Esto es Buenos Días por VPI TV. Son las 8:39 en Venezuela para todas las personas que nos siguen desde nuestro país. Le damos la bienvenida al economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, para que nos ponga en contexto y analicemos la situación económica de nuestro país. José, buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer para mí estar con ustedes. José, comentaba recientemente que el pasado 18 de febrero se cumplieron estos 40 años del llamado Viernes Negro. Quisiera que nos pusieras un poco en contexto para conocer qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron los elementos que propiciaron ese famoso Viernes Negro, que según los especialistas hubo un antes y un después en la economía venezolana luego de esa fecha. Es así, fue un antes y un después. Venezuela hasta ese momento tuvo la moneda, una de las monedas más estables del mundo, diría yo, conjuntamente con el dólar de los Estados Unidos, la libra esterlina, el franco suizo y tal vez el marco alemán. Eran las grandes monedas del mundo. El bolívar, pues, una moneda muy estable. Y eso se acabó el 18 de febrero del año 1983, cuando el presidente Herrera se ve forzado por las circunstancias de crisis a devaluar la moneda y aplicar lo peor, un control de cambios. Se creó la llamada RECADI, que fue un antro de corrupción. La situación que propició esa crisis del 18 de febrero del año 1983 fue una pérdida masiva de reservas internacionales del Banco Central, dólar que entraba por exportaciones petroleras, dólar que salía en forma de salida de fugas de capitales, porque la gente no confiaba en la moneda, anticipaba que iba a haber una devaluación, y además porque el gobierno de los Estados Unidos, que también había inflación en los Estados Unidos en ese momento, o estaba antecedido por la inflación de los años 80, 79 y 80, subió mucho las tasas de interés. Las tasas de interés llegaron a Estados Unidos a 20%. Entonces los capitales fluyeron de América Latina y de muchas partes hacia los Estados Unidos. Fue secando a América Latina y particularmente a Venezuela. Y a este agregó la crisis de México. México declaró una moratoria en la deuda, cundió el pánico, se acabó el financiamiento y en Venezuela pues el Banco Central no pudo seguir sosteniendo la pérdida y tuvo que devaluar la moneda. Sin embargo, para mí, la crisis ya estaba incubándose desde los años mediados del año 76, cuando el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez aplicó una política de expansión económica muy fuerte, financiado con deuda. La deuda venezolana pasó de representar 10% del tamaño de la economía en el año 74 a 30%, o sea, se triplicó la deuda. Y bueno, siempre se esperó que los precios petroleros subían y subían y al final, en el 78 estaba cantada la crisis. ¿Por qué no estalló la crisis en el 78? Porque pasó un hecho que nadie pudo prever. Y es que un ayatollah predicando contra el Shah de Irán, el Shah Reza Pahlavi en Irán, propició una revolución en ese país. Tumbaron a la modernidad que estaba teniendo Irán y volvieron al ostracismo. Bueno, sus formas de vida, del islamismo. Y entonces los precios petroleros que estaban cayendo saltaron y aumentaron y el país dijo, bueno, ya no hace falta nada, somos ricos otra vez. Hasta que desde el año 81 se empezó otra vez a perder capitales, salir capitales y no se pudo contener. Ya no hubo un segundo ayatola, un segundo evento que nos salvara y vino el 18 de febrero que fue el colapso. En ese momento se presentaron dos tesis en Venezuela. La tesis del presidente del Banco Central, llamado Leopoldo Díaz Uruzual, a quien llamaban el Búfalo, y la tesis del ministro Arturo Sosa. Ese ministro Arturo Sosa planteaba que había que establecer un control de cambio, reconocer la deuda privada externa y un cambio diferencial, mantener el régimen de bolívares 4.30 por dólar y un cambio libre. El presidente del Banco Central planteaba, Leopoldo Díaz Uruzual, que había que hacer una devaluación lineal, pasarlo el dólar de 4.30 a 7, digamos así, sin Si reconocer deuda. analizamos esa parte de la historia, pudiésemos decir que fue una decisión poco asertiva del presidente en ese entonces, Carlos Andrés Pérez, con este nivel de No, 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 endeudamiento Luis del Herrera, país. Luis Herrera, Luis Herrera, Ah, de Luis Luis Herrera, Herrera. sí, Luis Herrera el presidente, Luis Herrera. Claro, Carlos Andrés Pérez gobierna entre el año 74 y el 78, le sigue Luis Herrera en el 79 hasta el 83. Es en el 83, el 18, que aplica la medida. Ahora, yo creo que fue un error
En ese momento lo correcto no era el control de cambio, es hacer una devaluación y hacer una política un poco más restrictiva, y con eso se hubiese podido solventar la situación, tal vez aplicándose medidas complementarias, ¿verdad? Como, bueno, obviamente se había liberalizado los precios, había que probablemente acudir al Fondo Monetario Internacional, pero se hubiese evitado esta especie de control de cambio que se aplicó del llamado RECADI, el régimen de cambio diferencial, que fue el foco de corrupción más importante que hubo en Venezuela, ¿verdad? Y que fue superado solamente por los gobiernos de Chávez y de Maduro con el llamado CADIVI y CENCOEX. De manera Ahora, tal, pues, que esos fueron los antecedentes. la Venezuela de ese momento era una Venezuela próspera. Háblenos un poco acerca del contexto. Formaba parte de la OPEP, tenía una de las mejores economías de América Latina. Y recuerdo que mucha gente en el país venía a hacer mercado aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, eso era la apariencia de que estaba bien las cosas, pero por debajo no estaba nada bien. No estaba nada bien porque el Banco Central estaba perdiendo las reservas. Los dólares, Venezuela tuvo un boom petrolero muy importante, ese boom desapareció. Para que usted tenga una idea, en el año 73 el precio petrolero estaba en $3. 3 dólares. Y por la guerra del Yom Kippur, que fue el ataque que sufrió Israel por parte de la coalición árabe en octubre del año 83, el petróleo, cuando Carlos Andrés Pérez entra, saltó de un solo golpe de 3 a $12, se multiplicó por 4. Esa es una abundancia de recursos en Venezuela, había plata para todo, el Estado contrató miles de empleados, expandió la economía, en cada baño había un portero que cuidaba el baño, los institutos públicos tenían ascensoristas, el ámbito del Estado creció de una manera, se creó Corpo Mercadeo, que fue el antecedente de las bolsas CLAP, la compañía Viasa compró aviones de todo tipo para ir al mundo a nombre del Estado, donde se viajaba, todos los funcionarios viajaban gratis, sin pagar, se amplió las empresas básicas de Guayana, se hizo programas muy buenos, hay que reconocerlo, como la Fundación Gran Mariscal de Cuyo para dar becas, pero ahí se sembró el problema. Entonces, había mucha inmigración llegando al país de Argentina y de los países del Cono Sur, de Chile, huyendo de la dictadura. Había una prosperidad, claro que la había, pero no fue bien manejada, porque se endeudó el país. Se endeudó, no había necesidad de endeudar el país, y ahí se sembró el problema para mí. Luego viene Luis Herrera, en el 79, una política totalmente errática, la fuga de capitales, se llevó todas las reservas del país. Para que usted tenga una idea, hoy el Banco Central, en este momento, en el 2023, vende semanalmente a la banca unos $60 millones. En ese momento, en el año 81, 82, en el momento más caliente de la pérdida de reservas, el Banco Central perdía y vendía 120 millones diarios. Dólar que entraba por exportaciones petroleras, dólar que salía. La gente, ¿por qué iba a Miami a comprar? De un día para otro. Y a Cúcuta, el famoso, está barato, dame Dame dos. dos. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque el bolívar estaba sobrevaluado, compraba más afuera que adentro. Entonces, esos venezolanos que iban, yo no, porque yo no tenía edad, estaba estudiando en la universidad, que iban a comprar a Miami, a las tiendas, no había el Dolphin Mall ni los grandes malls que se hicieron en Miami posteriormente. ¿Qué es lo que hacían? Dejaban la plata en Miami, no la dejaban en Venezuela. Entonces fue salida de capitales masivas hasta que el país reventó y tuvo que aplicar un torniquete. Y bueno, lo aplicó de la peor manera, porque en lugar de haber devaluado la moneda y haber aplicado otras políticas, lo que hizo fue aplicar un control de cambio, reconocieron la deuda al sector privado, que no debió reconocerse, porque cada quien asume riesgo. Si yo me endeudo, y tengo que asumir la consecuencia del riesgo que yo tomé. Bueno, eso fue un auténtico desastre, la corrupción, y luego vino el régimen de Lucinchi, que agravó los problemas. Entonces, eso fue la crisis. La crisis no se gestó de un día para otro, fue un proceso que se fue acumulando. Ahora usted me dice, ¿cómo está Venezuela hoy con respecto al bienes negros? Está mucho peor, muchísimo peor. No tiene reservas internacionales, no tienen, porque en aquella época había industria petrolera potente, el país producía 2 millones y tantos de barriles de petróleo. La inflación, que en ese momento era 12%, 13%, ahora es 400%. Es decir, la destrucción que hubo después, sobre todo a partir del 2014, no tiene comparación de ninguna manera con lo que sucedió en el Viernes Negro. El Viernes Negro fue una crisis, claro que fue una crisis. Cambió, acabó con la estabilidad monetaria del país. Pero lo que hoy tenemos es mucho peor de lo que había en el año 83 cuando estalló el Viernes Negro.
Sabemos, señor José, que no podemos ir hasta el pasado para cambiar cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, podemos aprender de la historia. ¿Cuáles han sido los errores que se han cometido desde el punto de vista de decisiones económicas que se han repetido continuamente y que han llevado al el debacle de esta economía? Bueno, Venezuela fue un país exitoso en el manejo de la industria petrolera y de la economía desde que comenzó el petróleo, y eso tenemos que decirlo, en medio de dictaduras como la de Juan Vicente Gómez, pero fue el que sembró las bases de la institucionalidad en Venezuela. La hacienda pública en Venezuela la hizo Juan Vicente Gómez con Román Cárdenas. La legislación petrolera la hizo Juan Vicente Gómez con Gumercindo Torres. Venezuela fue el líder en el mundo en legislación petrolera, cuando Gómez y después cuando Rómulo Betancourt. El sistema de infraestructura del país lo financió el petróleo. Eso no hay ninguna. Venezuela era un país del tamaño de Haití, de Paraguay, y llegó a ser del tamaño de Argentina en los años 70. Eso se perdió. Eso se perdió. ¿Cuáles son los errores? Uno, pretender y hacerle ver a los venezolanos que éramos un país rico cuando no éramos ricos. Éramos un país rico en recursos minerales, que es distinto. País rico es Israel, Suiza, los Estados Unidos, porque tienen los recursos naturales. Israel no los tiene, pero es rico en recursos humanos, pero también tiene el talento humano, y se estaba formando en Venezuela el talento humano. Las universidades empezaron a prosperar. Segundo error, pensar que el Estado le iba a resolver los problemas a los venezolanos. Entonces el Estado creó un sistema de sobreprotección a los venezolanos, sobre todo a partir del año 74, ¿verdad? Sistema de sobreprotección, amplió excesivamente el papel del Estado en la economía con empresas siderúrgicas, metalúrgicas, líneas aéreas, venta de comida, en fin, que no se podían financiar sino emitiendo deuda. Ese fue un gran error. El otro error es no haber diversificado las fuentes de ingresos. No hubo manera de mejorar la recaudación no petrolera, todo dependía del petróleo, de manera que el país estaba sujeto al vaivén del petróleo. Bailaba bolero cuando el precio petrolero estaba estable y al alza. Y luego bailaba reggaetón cuando el petróleo caía y había que moverse muy rápido. Entonces, no hubo una política de visión para aumentar los impuestos no petroleros, que había que aumentarlos, y diversificar las fuentes petroleras. Cuando se quiso hacer en el año 1992, cuando Miguel Rodríguez planteó el plan de introducir el IVA y diversificar las fuentes de ingresos, bueno, fue saboteado por todo el establecimiento político y económico del país. No comprendió la magnitud del cambio que había que hacer. Y, digamos, el endeudamiento. Pensar que con deuda, es como el boxeador, Venezuela fue como el boxeador que ganó la corona, ¿verdad? Se fue con los amigos de farra, usó la tarjeta de crédito y después salió a pelear otra vez, ¿verdad? Esa Y deuda la se gente boxeó sin mantiene. estar preparado. ¿Cómo? Esa deuda se mantiene hasta la fecha. Bueno, esa deuda se acumuló. Luis Herrera decretó una moratoria, Lucinti la renegoció en términos no muy buenos para el país, y la negociación buena fue la que hizo Miguel Rodríguez en el año 90, ¿verdad? Eso hay que reconocérselo a Miguel Rodríguez, y estabilizó la deuda, dejó de ser un problema. Y Venezuela prácticamente no tuvo deuda. Luego vino Caldera y el Caldera 2 y manejó la deuda, digamos, más bien desendeudó al país. Caldera entregó el país sin deuda. La deuda la subió Hugo Chávez. Para que tengas una idea, es que esto es un tema que los venezolanos tienen que recordar, sobre todo las generaciones más jóvenes. Cuando Caldera le entrega a Chávez en el año 1999, le entrega un país con 30.000 millones de dólares en deuda, que era una deuda totalmente manejable para un tamaño de la economía, que era una economía que estaba con problemas, pero tenía la industria petrolera de pie y podía pagar la deuda. Y el Es petróleo decir, estaba que a la 8, crisis a 8 actual dólares. no se compara con lo No, del no, Viernes Negro en cuanto a la no, pero, gravedad. déjeme precisarle porque este dato es importante. Chávez recibe la deuda en 30.000 millones de dólares. Y cuando el presidente Chávez muere en el año 2013, la deuda estaba en 100.000 millones de dólares. Esta deuda que tenemos ahorita, este nivel de endeudamiento que tenemos ahorita, que no podemos pagar la deuda y que estamos incumpliendo el pago, es el hijo o es la hija de Hugo Chávez. Esa es la verdad histórica. Nos gusta o no nos gusta, esa es la verdad histórica. Ahora, estamos peor que en el año cuando viene negro, sin ninguna duda. Y te puedo decir lo siguiente:
la columna vertebral de la economía, que es la industria petrolera, en el 83 estaba intacta. País en expansión de la producción petrolera. En este momento estamos produciendo tal vez el 15% de lo que producíamos en el año 1983. La industria manufacturera privada en Venezuela no existe actualmente. En aquel año, con problemas, con sobreprotección, pero estaba la industria manufacturera. El Banco Central, las instituciones fiscales y monetarias estaban allí. Había un Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Energía y Petróleo, había un Banco Central. Eso actualmente no hay instituciones en Venezuela. Las estadísticas se publicaban con regularidad. Nada de eso existe en Venezuela. O sea, por eso te decía, hay que conocer lo que pasó. Pero en este momento que estamos hablando usted y yo, estamos mucho peor de lo que estaba la economía venezolana el 18 de febrero de 1983, cuando sucedió el Viernes Negro. Señor José, ¿se quiere vender esa idea de que ya Venezuela se arregló? ¿De qué depende que haya esa bonanza que teníamos en los años 70? Bueno, Venezuela sí se arregló para la cúpula que está en el poder. Para ellos sí se arregló. Claro que se arregló para ellos. Homer, Mercedes-Benz, Ferrari, restaurantes más caros que en Luxemburgo y que en Zurich y que en Nueva York. Para ellos se arregló. Ellos no tienen restricción de ningún tipo. Para que no se arregló Venezuela es para la gran mayoría de los venezolanos que tienen un salario mínimo de $5 y 5 millones de pensionados del Seguro Social que ganan $5 millones y están muriéndose de hambre en la calle, que no tienen con qué comprar una medicina. Venezuela no se ha arreglado. Ahora, la bonanza petrolera, la bonanza de Venezuela de los años 70 no va a volver. Olvidémonos de eso. El país hay que reconstruirlo desde sus cimientos. ¿Por qué? Porque para que Venezuela vuelva a aprovechar la bonanza, como hicieron los países árabes, que eran eso, los países árabes en los años 70 le llegaban a Venezuela por los tobillos. Eran tribus. Kuwait, Emiratos, Qatar, Arabia Saudita estaba comenzando. Tribus. Y ve cómo están ahora, porque aprovecharon bien la riqueza petrolera. La utilizaron, no se endeudaron, construyeron infraestructura. Nosotros la despilfarramos. O la despilfarramos, porque yo no participé en eso porque nunca he sido parte de ningún gobierno. Entonces, la bonanza petrolera no va a volver en los términos que teníamos. Los venezolanos tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por innovar, por mejorar la clave de todo desarrollo, que es la educación. Usted puede tener todas las riquezas minerales y en el subsuelo y en el suelo, pero si no tiene los venezolanos capacitados, esa riqueza nunca se va a transformar en riqueza social. Se queda en riqueza inerte en el subsuelo. Entonces, el reto es grande. Ahora, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y estamos trabajando para que se logre. ¿Cómo se hace esto? Lo primero, cambiar el gobierno. Porque quienes llevaron al país a la destrucción no son los que van a salvar el país. Para que tengamos una idea, y nosotros tenemos que documentar esto con números. Entre Chávez y Maduro. Chávez comenzó el 2 de febrero de 1999 y se murió en marzo del año 2013. Más allá de la discusión, que sí, que no, se murió esa fecha. Y Maduro continuó. Entre 1999, el 2 de febrero, y el año pasado, Venezuela ha recibido por exportaciones petroleras $1 billón. $1 billón. $1 billón. Ni siquiera se puede escribir con el poco dinero que tiene. Lo despilfarró, lo regaló, se robaron una parte con el control de cambio y además endeudaron el país. O sea, el país hay que reconstruirlo sobre nuevas bases. ¿Cuáles son esas bases? Recuperar la industria petrolera con capital internacional y nacional, recuperar sus instituciones, decirle a los venezolanos que no somos ricos, fuimos ricos, pero ya no somos ricos, hay que trabajar y crear las condiciones para que la gente trabaje. Dejar de perseguir el sector privado. Ahora están Maduro tratando de atraer capitales, los mismos capitales que ellos inventaron cuando expropiaron las empresas petroleras, las empresas mineras, las empresas de alimentos, las empresas ganaderas, la finca. Es que no nos vamos a acordar de eso, que expropiaron todo. No nos vamos la famosa frase expropiese. No vamos a olvidar de eso. Entonces, el país hay que reconstruirlo y el país se puede reconstruir con un gobierno diferente que entiende el rol del sector privado, de los derechos de propiedad, de la sanidad fiscal y monetaria, que no abuse del Banco Central para generar papelillos, para que financie el gasto público y genere hiperinflación y destruya la moneda. Eso es lo que hay que hacer en Venezuela. Un plan económico y que tenga como centro de atención de ese plan a los venezolanos necesitados,
a la gran mayoría. La gran mayoría de los venezolanos es pobre, eso es la verdad. Somos pobres. Y ese es el foco de atención, los pobres. Y toda política económica, social, cultural, tiene que focalizarse en los venezolanos pobres, que somos la gran mayoría. Sí, ya para finalizar, siguen los diferentes gremios en las calles protestando para lograr una reivindicación salarial. ¿Cuáles son las expectativas? Por un lado se dice que no hay liquidez de parte de la administración de Nicolás Maduro. Por otro lado, hay algunos líderes políticos que dicen que no hay la disposición de llegar a un acuerdo con ellos. ¿Cuál es su posición? Yo creo en la segunda, que no quieren. No quieren porque Maduro lo que desea es desgastar el movimiento de los trabajadores. Hoy hay una gran protesta en toda Venezuela. Bueno, los canales de ustedes pues cubren eso porque los venezolanos están censurados, pues. Y la propuesta, yo estoy asesorando, ayudando pues a los sindicatos de amigos, ¿no? O mejor dicho, sindicalistas amigos que me han pedido mi consulta. Mi tesis es que si hay plata para dar un aumento salarial. Nosotros hicimos una propuesta, Enrique Capriles y yo, el año pasado, en diciembre, que es que dar un bono de $50 que se puede financiar fácilmente con 8 días de exportaciones petroleras y luego discutir un aumento salarial entre $150 y $100 mensuales. Y si hay plata. Fíjese usted, con motivo de la licencia que se le otorgó a la compañía Chevron, esta compañía, que es una gran compañía petrolera mundial, empezó a producir en Venezuela y aumentar su producción y ya está exportando 100.000 barriles de petróleo al día. El sábado pasado, el viernes pasado, salió un cargamento de 600.000 barriles de petróleo de la compañía Eni, compañía italiana, Ente Nacional de Hidrocarburos, a Europa. Se está cobrando el IVA, se está cobrando el impuesto a la ganancia transaccional y financiera. La gasolina se está vendiendo en dólares, se está importando otros minerales en dólares. Todos los impuestos se cobran en dólares, todos. El Estado dejó de dar subsidios y además tienen plata guardada. De manera tal que José Guerra hoy, responsablemente, en este momento, dice, sí hay cómo dar un aumento salarial razonable y por tanto apoyo y llamo a apoyar plenamente la movilización y la lucha de los trabajadores venezolanos. Entre otras cosas, porque me motiva el espíritu de solidaridad y además porque yo soy víctima. Yo soy víctima, yo estoy pensionado del Seguro Social. Y yo pasé de tener mi pensión de 130 bolívares, es decir, $30 mensuales en marzo a 6. Y mi pensión del Banco Central, donde estoy jubilado, bueno, se redujo en un 70%. Es decir, o sea, yo hablo como analista y como víctima. Tengo las dos caras, y las dos facetas, víctima y analista. Entonces, hay plata y yo creo que es un tema de justicia social. Ya basta de que Maduro siga humillando y maltratando al pueblo venezolano, que por cierto hoy es 27 de febrero, el día del famoso Caracazo. Ese día se levantó el pueblo por las medidas de Carlos Andrés Pérez, incitado, todas estas cosas, pero hubo un levantamiento. Y los que están hoy en el gobierno, que hacen apología y dicen que fue el día de la rebelión, son los que hoy están oprimiendo a los trabajadores venezolanos. Para que usted vea la vuelta que da la historia. Gracias por acompañarnos. Estaremos muy atentos para hacer nuevos contactos. Feliz día. Un buen día y muchísimas gracias a usted por esta oportunidad, que no la tengo en Estábamos Venezuela. conversando con el economista José Guerra. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más.